La palabra del Señor en el Salmo 1, que si no me equivoco, esta es la semana número 11 que estamos estudiando el Salmo 1. Hoy día vamos a estar trabajando con el versículo 5. Ya la semana pasada hablamos de qué son los malos ante Dios. Son como el tamo, como el trigo, como la paja, ya que no tienen ninguna validez, no son ni un árbol, no son ni una planta. Ante Dios no son nada porque no han sido justificados, ¿ya? Y vemos ahora que el versículo 5 empieza por tanto, o sea, en conclusión. Hay dos cosas que van a suceder con el pecador, con el malo, con el no convertido, con el impenitente. ¿Ah? Dice así la palabra del Señor. ¿Ya? Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. ¿Ya? Dos cosas que suceden y sucederá con los inconversos. Hermano, quiero que hoy día estemos pensando con una perspectiva eterna. No solamente hasta dónde alcanzamos a ver, sino pensemos en una eternidad. Usted y yo nos vamos a morir. No sé cuándo, pero nos vamos a morir. Y no es verdad eso que dicen que después de la muerte no pasa nada, que el alma es destruida. No. Lo vamos a ver con detalle la próxima semana, sino que nos presentamos ante Dios. Y hay una eternidad, ya sea vida eterna o condenación eterna. Aunque se ha tratado de burlarse, de hacer una caricatura del infierno, es una realidad. ¿Ya? Por eso dice que este versículo, en otra versión dice que los malos, los pecadores, los no arrepentidos, dice, serán condenados cuando llegue el juicio. Los pecadores no tendrán lugar entre los justos. ¿Ya? Interesante. Por eso los perversos siempre serán declarados culpables y los pecadores no podrán sentarse al lado de los justos. No vencerán los malvados, ¿dónde? En el juicio. Ni los pecadores en la asamblea de los justos. Ya que cuando sean juzgados, nada los salvará. Esos pecadores no tendrán parte en la reunión de los buenos. Y cuando se habla de justo, de bueno, ¿ya? No se está hablando de mérito propio, sino justificado en Cristo. ¿Ya? Entonces, hermano, la perspectiva eterna que estamos mirando el mensaje de hoy nos va a hablar de el destino de los pecadores, el destino de los malos, de los que veíamos en el versículo anterior. ¿Ya? Por eso dice, por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. No tenemos que olvidar lo que dice Hebreos capítulo 9, versículo 27. Hebreos 9, 27. Por favor, lo vamos a escuchar. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Ya? Es decir, todos nosotros moriremos una sola vez y después vendrá el juicio. El que ha sido salvo ya está justificado. No hay juicio de condenación. ¿Ya? Pero el que no ha sido justificado, el malo, el inconverso, ¿ya? Ese que veíamos la semana pasada que quizás es hasta modelo para nosotros, nos vestimos igual que él, andamos usando los mismos relojes, andamos usando las mismas alhajas para parecernos, ese no se va a levantar en el juicio, ni tampoco va a estar en la congregación de los justos. ¿Ya? Y es ahí donde se notará la diferencia en el destino eterno. Puede que ahora no la notemos o no se va a notar y hablemos de injusticia, pero lo que cuenta es la eternidad. ¿Ya? No los 90, 100, 120 años que yo pueda vivir acá en la tierra, sino la eternidad. La muerte no es lo peor que le pasa al pecador. 1000 veces peor es el día del juicio divino. No es nada que se muere, hermano. El detalle es que va a haber resurrección de condenados y salvos y se van a enfrentar a un juicio.
y el juicio va a tener un resultado. Eso es peor que la muerte. ¿Ya? Y aunque se ríen hoy día, aunque hagan mofa de esto, es una realidad. ¿Ya? Llegará un día de juicio para todos. Pero los malos tendrán tremenda vergüenza y no podrán levantarse para defenderse. Yo leía un reportaje que han hecho, bueno, en antiguo, de un cantante, un homosexual, alguien que dice que la Biblia no tiene valor, que no sirve para nada. Bueno, allá él. De todo eso que se ríe de Dios, cuando se enfrenta ante Dios, si es que no se arrepiente, tenemos que orar siempre por la salvación, ¿ya? Si es que no ha sido escogido para la salvación, se va a enfrentar con ese Dios que dice que no existía, ese Dios que dice que era un juguete, ese Dios que dice que es machista, ese Dios que lo tratan tan como lo tratan. Un día van a tener que doblar su rodilla ante Él. Es bíblico. Y no es que nos gocemos en eso, hermano. Por eso tenemos que predicarle a la persona, no decirle Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida, sino decirle arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados. Ya está bueno, ya, de llevar una vida de pecado. Vuelve los ojos al Señor, arrepiéntete. Ese es el mensaje que tenemos que entregar, el mensaje que tiene que entregar la iglesia. ¿Por qué? Porque dice el versículo de hoy, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Los malos, lejos de valarse, estarán temblando ante la presencia de Dios y ante la inminencia de su justo juicio y castigo eterno. Salmo 130, Carmen, versículo 3, y Felipe, si puede buscar Salmo 5.5, ¿ya? Vamos a ver qué pasa, ¿ya? El malo, el soberbio, el que se jacta de Dios, se ríe de Dios, no, ese día del juicio no vas a poder parar, va a estar temblando, va a estar tirado ante el inminente juicio de Dios, ¿ya? Y el castigo eterno que viene para ellos. Salmo 130, versículo 3, Carmen. Si mirares a los pecadores, ¿quién, oh Jehová, podrá mantenerse? Nada. Y Salmo 5.5. Los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Y claro, no van a estar ante los ojos del Señor, no van a estar ante los ojos del Señor. ¿Ya? ¿Encontraste otro salmo? 24.3. Sí. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Y empieza a contestar más abajo, ¿verdad? El limpio de mano, el corazón puro. Y eso es una obra que el Señor hace en la vida de los que son llamados a salvación. Lucas 21:36. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Los cristianos, los salvados, van a poder estar en pie porque están justificados por Cristo. El pecador, ese día, no va a poder mostrar las credenciales. Soy del grupo de Bilderberg, así parece que se pronuncia, un grupo de 130 personas más influyentes del mundo que se reúnen todos los años y supuestamente dicen que son los que manipulan y gobiernan el mundo, dueños de la ONU, yo qué sé yo, no sé cuánto es conspiración y cuánto es verdad. Ninguno de esos, si no se arrepiente, va a poder estar en pie ante el juicio de Dios. Tú y yo, sí, solo por misericordia y gracia. Los malos, dice, no se levantarán en el juicio. Algo importante, cuando Dios se disponga a juzgar a los hombres conforme a sus principios de justicia, los malos sentirán una profunda vergüenza y no podrán levantarse para defenderse. No tienen excusa. Me imagino ahí a los asesinos, me imagino ahí a los genocidas, me imagino ahí a los explotadores, me imagino ahí a todos esos tratando de, mire, yo el apellido tanto. No, acá no vale el apellido. Ahora el juicio es basado en la justicia de Dios, y Dios es un Dios justo, santo, 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 por lo tanto no hay escape para ninguno de ellos. Por supuesto, dice, no es esto lo que ocurre hoy.
cuando los impíos hacen prevalecer su voluntad y logran incluso cambiar las leyes para que se adapten a sus preferencias. Pero no será eso lo que ocurrirá en el alto tribunal de Dios. Allí la justicia prevalecerá eternamente. Hoy día estos poderosos hacen lo que quieren, hacen leyes que violan directamente la palabra de Dios, leyes para asesinar a los no nacidos, leyes para asesinar a los ancianos, leyes para legalizar la inmoralidad, la inmundicia, y se jactan de eso, y aplauden lo malo. Bueno, ese día no van a poder aplaudir, no van a tener votación, ¿ya? Van a estar humillados ante la presencia del Señor, porque dice que no se levantarán los malos en el juicio, ninguno. ¿Ah? No le va a valer la influencia, los trillones o billones que tengan de dinero, no, porque Dios es un Dios justo y Él aborrece, ¿ya?, al pecador, al impío todos los días. Ahora, es frecuente encontrar que a lo malo se le llama bueno y de lo bueno se dice que es malo. También la cizaña se camufla entre el trigo. Hoy en día es verdad eso. Uno dice, pero ¿cómo está la ley? ¿Cómo la pueden sacar? Vamos, hermano, en una cuesta abajo como país terrible, no saben para dónde van. Los títeres ahí saltando y diciendo cosas que no tienen ni idea, hermano. Una sociedad que quiere ser mantenida, que le den todo gratis, por mientras que están en la casa fumándose un cigarro, marihuana o tomando, y que el Estado le entregue y les dé porque no tienen. Hermano, y la palabra de Dios dice que el que no trabaja no come, se acabó el asunto, ¿ya? Pero así vamos, y no solamente en nuestro país, a nivel mundial, pero sobre eso es porque está anunciando, hermano, la pronta venida del Señor. Y cuando estemos ahí, tú y yo estemos viendo cómo, ahí está el gran y poderoso, intocable, el ídolo, el que se decía de Dios, ahí está, no se puede ni levantar, porque está ante un Dios justo y santo. Pero todo eso, dice, dejará de ocurrir cuando Dios juzga a los hombres. Entonces todo quedará al descubierto y será juzgado de acuerdo a los principios divinos, colocando cada cosa en su lugar. Hermano, ¿escuchó bien? Cada cosa en su lugar. Ante Dios no se va a poder ocultar nada. ¿Ya? Ante Dios no va a poder, como lo hacen hoy en día, tapar lo malo, un mal arresto, con cámaras, probar lo contrario. Los pobres niños inocentes con 50, 60 órdenes de detención, pero todavía son niños con sueños frustrados, son asesinos, hermanos, son delincuentes que están siendo avalados por corazones corrompidos. Ahora, pero cuando los presentemos ante Dios, no va a haber excusa, no va a haber abogado, ¿ya? Porque nuestro abogado es Cristo, hermano. Por eso tenemos que alabar al Señor, ¿ya? Ni los pecadores en la congregación de los justos. ¿Qué quiere decir eso? Aquí la palabra pecadores significa un ofensor, hermano, un criminal, alguien que no da en el blanco de la ética moral. Sin embargo, en este contexto la palabra se está usando como un sinónimo de malo. Y hermano, yo creo que estos pecadores son los que hoy día nos gobiernan. Ajenos a la tendencia política, son pecadores, son criminales, hermano, son alguien sin ética moral. Usted los ve, se jactan de lo malo, se tapan entre ellos, ¿ya? Pero ante Dios no va a ser así. Entonces, confiemos en que Dios va a hacer justicia. No somos para disfrutar eso, hay que orar por que se conviertan, esperen en el Señor. Si Dios llamó a salvación a un asesino como Saulo de Tarso, ¿por qué no llamar a otros asesinos que nos están gobernando, verdad? Tenemos que sacar esa conclusión, ¿ya? Por tanto, dice, no se levantarán los malos en el juicio. Debido a que los malos ni tienen peso, ellos serán hallados faltos en el día del juicio. Como fue hallado el rey Balsasar en el libro de Daniel. Pesado, dice, has sido en balanza y fuiste hallado falto. Ahí está el versículo. Dios los va a pesar. Este apellido tanto, no quiero decir apellido para no ofender. Este multi, extra, hiper, millonario, no pesa. Le faltó. ¿Qué le faltó? La justificación a través de Cristo. ¿Qué le faltó? La gracia dada por Dios. Por lo tanto, muerte eterna, condenación eterna, justo juicio.
ni los pecadores en la congregación de los santos. Esto es verdad tanto en el futuro, debido a que los pecadores no compartirán el mismo glorioso futuro de los justos. O sea, no van a estar con los justos. Pero también es verdad ahora en el presente. Porque los pecadores sienten que no pertenecen en la congregación de los justos si es que insisten en permanecer pecadores impenitentes. ¿Se ha dado cuenta que la gente evita congregarse? Bueno, evita las cosas de Dios, sí, no, para tanto. ¿Por qué? Su corazón le acusa. ¿Ya? No se sienten a gusto en la congregación de los santos. El deseo y la necesidad de congregarse, de ser parte de, no nace en el corazón de un inconverso. No nace. Pero también, cuidado, hermano, ni tampoco en el corazón de un escogido que elige permanecer en pecado. Si hay alguien que no quiere congregarse, hay dos cosas. O es inconverso, por lo tanto, un pecador, ¿ya?, que no tiene necesidad de congregarse, o un escogido que está eligiendo permanecer en pecado y va a ser disciplinado y necesita arrepentirse. ¿Ya? Por eso la palabra de Dios dice que ellos no van a estar en la congregación de los justos. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio. A veces la realidad que vemos a nuestro alrededor y en un futuro hace que desfallezcamos, hermano, nos desanimemos. El panorama no es el mejor y sabemos que va a empeorar. Y es verdad, hermano. Si nosotros, el otro día salió un dibujo bien interesante, yo no sé si lo compartí en Facebook, salía una persona viendo la televisión con el control remoto y decía ahí, ¿quieres dejar de tener pánico, miedo y todo? Y la solución es, y el hombre apagó la tele. Muchas veces la solución es eso. Yo a veces le he dicho, no, nosotros mucho tiempo que no vemos noticias por la televisión, nos ha ayudado mucho espiritualmente, mucho, mucho. Porque el morbo, la mentira, la degeneración, la violencia, el aplauso hacia los criminales, es impresionante. Entonces, hermano, tenemos que ver qué pasa. Bueno, hicimos una miradita al Salmo hoy día, por algo hice que volviéramos a tener Salmo 37, yo quiero que busquen en su Biblia, pero antes, ¿cómo es esto que está sucediendo? Dos ejemplos nomás, dos ejemplos. Ya no queremos ver más ejemplos porque la idea no es exaltar lo malo, pero sí tenemos que ver lo que está pasando, cómo los malos están, entre comillas, subrayados, están ganando, no ganando, reinando tampoco, supuestamente. Bueno, veamos dos ejemplos. Aquí vemos un ejemplo bien claro cómo la depravación está minando la mente de los pequeños. Yo no sé si usted mira bien el dibujo, pero acá están los símbolos de hombre y mujer, como somos biológicamente y cómo Dios nos ha creado, y acá están cortando eso y metiendo, usted sabe cuál es ese símbolo, porque se lo digo. Y están desde pequeñito concientizando a los niños que ellos pueden elegir su sexo, etcétera, etcétera. Dale entre hombres que se besen, entre mujeres que siente todo. Hay un adoctrinamiento, hermano. ¿No lo crees? Revisa los planes de clase de los jardines infantiles, revisa los planes de clase de los colegios, comparados con la escritura. Es mucho, pastor. No, es bíblico. Es una de las cosas que el hombre está imponiendo. Pero también existe esto. La coima. La Rey Lincoln dice. O sea, dar la mano y por debajo pasar dinero. Bueno, serían muchos los ejemplos que podríamos ir colocando de qué está pasando y qué desespera. Lo podemos resumir en una sola palabra. ¿Ya? Una sola palabra, de 4 letras. Caos. Es un caos. No sabemos, la verdad que no sabemos qué va a pasar con nuestro país. Si usted lo mira así objetivamente, dan ganas, no sé, de agarrar ahorro, plata, comprar todo, hacer un búnker y meterse adentro porque esta cuestión no da para más. ¿Ya? Pero tenemos que ver lo que Dios está diciendo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque para el cristiano, hermano, pareciera que el cristiano camina por una cuerda floja en la vida. El cristiano verdadero.
el cristiano con convicciones. No estoy hablando de ese cristiano medio chamuscado, medio por ir saltando, que es cristiano por tradición. No, no. El que está tratando de obedecer la palabra de Dios, el que guarda sus valores, el que no tranza, ese está en una cuerda floja, está así, ya caminando. Pareciera que en cualquier momento, y miren que lo están sosteniendo, ¿verdad? Pero hermano, hay una pregunta. Es que el malo, el impío, el criminal, el inmoral, el político, perdón, ¿ha triunfado? ¿Qué dices tú? ¿Ha triunfado? Bueno. Puede que humanamente se vea así y el impío se muestre victorioso, triunfante, amo y señor de las decisiones, como un ejemplo para los demás. Pero recordemos el versículo de hoy. No olvidemos que nuestra mirada como escogidos debe ser con perspectiva eterna. Y los malos, los impíos, los no salvos, serán condenados cuando llegue el juicio. Los pecadores no tendrán lugar entre los justos. Sí, sí, es verdad. Bueno, es verdad, pastor, ¿para dónde lo hizo? Bueno, lo dice, hermano, en el Salmo que lo hemos leído 2 domingos seguidos. Busque el Salmo 37, no se asusten, no lo vamos a estudiar completo para que usted ya tiene hambre esta hora, a lo mejor, yo sí. Sino que vamos a sacar algunas verdades. Por ejemplo, el proceder del cristiano frente al impío. ¿Qué dice Dios aquí? Yo le voy a decir el versículo, usted lo mira. Versículo 1. No te impacientes a causa de los malignos, ni tenga envidia de los que hacen iniquidad. Que es lo que pasa ahora, mire lo que tiene, mire. No te impacientes, déjalo. ¿Están robando? Déjalo. El Señor está mirando. ¿Qué más? Nos enseña este salmo sobre el proceder frente al impío. Nos dice en el versículo 7, no te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades, no te alteres. Mire, están ganando, déjalos que ganen. Tú trabajas limpiamente y el Señor te va a bendecir. Es injusto, Dios va a hacer justicia. No lo veo, hay un juicio. ¿Qué más? Salmo 8, no decide en manera alguna hacer lo malo, o sea, tengo que hacerlo, si todos roban yo también robo, todos alteran los documentos para recibir beneficios yo también lo altero, no hagas eso, ¿ya? Pero el destino seguro del impío también está en este salmo, no lo analicé completo, saqué alguna idea, que está a la primera vista. Por ejemplo, verso 2, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Es el destino del impío, se van a secar. Aunque hoy día parezcan grandes árboles, no son árboles, son hierbas, son tamos, como veíamos la semana pasada. Versículo 9, porque los malignos serán destruidos. Ahora, no significa, igual que los testigos de Jehová o la adventistas del séptimo día, que, ¿cómo se llama? No hay infierno, el alma no es destruida. No, sí es, condenada eternamente. Versículo 10, pues de aquí a poco no existirá el malo. Observará su lugar y no estará allí. De aquí a poco. 1000 años son como un día. ¿Ya? A lo mejor vamos a morir, vamos a partir, no viendo la justicia, pero llegará. Cuando resucitemos ante el Señor, veremos cómo Él, en juicio, condena al pecador, no arrepentido. ¿Ya? Destino seguro del impío, miremos más. Versículos 12 y 13. Maquina el impío contra el justo. Y eso es verdad. ¿Cómo destruirlo? Las leyes. Ahora le vamos a tirar unas leyes para que no se congreguen, o si se congregan no más de 5, eso es maquinar contra el justo. Pero, ¿qué va a pasar? El Señor se reirá de él, porque ve que viene su día. El Señor se sonríe, ¿vale? Está ahí tirando ley, deja. Está tratando que mi pueblo no se congregue, aguanta. Ya voy a avisarles que existo. ¿Ya? Versículo 17. Porque los brazos del impío serán quebrados. Otra forma de demostrar lo que va a pasar con los impíos. Versículo 20. Mas los impíos perecerán
y los enemigos de Jehová, ojo, como la grasa de los carneros será consumido, se disiparán como el humo. Versículo 34, la última parte. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Interesante eso. Lo verás cómo van a ser destruidos. Versículo 35, 36. Vi yo al impío sumamente enaltecido. ¿Se da cuenta con los impíos? ¿Ya? Llegan, se faltan, y hasta hay cristianos que lo aplauden, ¿ya? Y que se extendía como laurel verde. Pero él pasó, y aquí ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. Desapareció. Y el último, versículo 38. Mas los transgresores serán todos a una destruidos, la posteridad de los impíos será extinguida. No solo ellos, su posteridad también. Así que los grandes impíos, no estoy diciendo, hermano, por favor no me confundan, no estoy diciendo que tener plata, tener posición es sinónimo de ser impío, no. Hay gente muy bien puesta que son justos, que son salvos, pero hay un gran número que son impíos, que están supuestamente gobernando, haciendo lo que quieren con las personas. Eso van a tener este resultado, ¿ya? Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación del justo. El día del juicio final marcará una gran separación entre los malos y los justos. Nos presentaremos ante el Señor. Nosotros justificados por misericordia. ¡Ah! Tú fuiste justificado por mi Hijo. Entrar. Gozar de la bendición. Pero el momento es difícil, en el momento es difícil distinguir entre ellos. A veces los malos parecen ser mucho más importantes que los justos, ¿verdad? Pero, sin embargo, en el juicio del día final se pondrá todo en claro. Al igual que al aventar la cosecha, el viento hace la gran diferencia entre el grano y el campo. Hermano, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. No olvidemos el verso de hoy, ¿ya? Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación. Hay una muerte eterna. Pero hermano, muerte eterna no es sinónimo del cadáver que no resucita para condenación eterna. Pero por misericordia, mucho no nos va a pasar eso. Por eso, si hay alguien acá escuchando que aún no ha sido llamado por Dios, yo le digo, arrepiéntase, busque del Señor, no juegue con Dios. Ese Diosito de amor que colocan los eslogan, Dios es amor, es verdad, pero también es fuego consumidor y es justo. Y Él no deja pasar ni una limpia, porque es justo. Nosotros solo por misericordia estamos ante Él. Fuerte, quizá, pero real. Oremos por la salvación de nuestros parientes, de nuestros hijos, de nuestros cónyuges, de nuestros vecinos, de nuestros compañeros de trabajo y también de los enemigos. Oremos por arrepentimiento y conversión de nuestras autoridades. Oremos por aquellos que están haciendo iniquidad y están destruyendo. Oremos por la justicia de Dios. Cuidado, puede aplicarla hoy, pero la que es segura es ante el juicio, que nosotros estaremos para salvación y los demás para condenación. ¿Por qué salvo nosotros? Solo por gracia. Padre, te agradecemos por tu palabra y queremos, Señor, alabarte. Realmente cuando vemos el destino del impío, del maligno, del asesino, del explotador, del depravado no arrepentido, Señor, es fuerte. Quizás no dimensionamos, Señor, así como no percibimos la vida eterna, la muerte eterna tampoco, Señor. Pero ayúdanos a hacer luz en medio de las tinieblas, a hacer un oasis en medio del desierto y poder predicar el Evangelio. No transar el pecado, no fomentar las vidas disipadas y desordenadas ante Dios, todo lo contrario, pero a la vez, Señor, teniendo amor, pero presentando tu verdad, que es la verdad eterna. Gracias por la libertad que tenemos de predicar tu palabra y bendícenos. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.